La charla, me ceñiré a los 25 minutos asignados, versa sobre esos 4 capítulos. Como ya algunos temas los ha tocado mi amigo Carlos, pues eso los pasaré más de puntilla. Pero a mí me gustaría hablar de estas 4 cosas: del valor de la auditoría, de dónde estamos en materia de regulación, de dónde estamos en el mercado actual y, sobre todo, cuál es el futuro de nuestra profesión / actividad, para no herir sensibilidades. Si empezamos hablando del valor de la auditoría, yo creo que lo primero que hay que decir es que estamos en el mundo de la incertidumbre. Como ha comentado Antón Costas en la magnífica sesión primera de esta mañana, pues la verdad es que no sabemos qué puede ocurrir mañana prácticamente en ninguna faceta, ni de la política ni de la economía. Y para luchar contra esta incertidumbre, lo mejor que podemos tener es confianza unos en otros. Y para que esta confianza se produzca, ahí aparece algo fundamental, que es que las instituciones, las empresas, las organizaciones sean transparentes. Y para que sean transparentes hace falta una información veraz. Y ahí es donde está el papel de la auditoría. Por tanto, yo creo que no cabe ninguna duda que los auditores aportamos un gran valor tanto en el aspecto económico como en el social, como en el de la propia sostenibilidad de las diferentes organizaciones que forman una sociedad. Desde el punto de vista de las teorías que justifican la necesidad de la auditoría, y esto parece algo pues muy dogmático, ¿no?, o muy doctrinal, pero me parece que es bueno muchas veces ir a las fuentes, ¿no?, de los temas. La auditoría se ha justificado en general por 4 tipos o diferentes teorías. Por una parte, la llamada teoría de la toma de decisiones, en la cual pues la auditoría representa un instrumento básico, utilísimo para la toma de decisiones en los responsables de cualquier tipo de organización. En segundo lugar, la teoría del gobierno de la sociedad, en la cual la auditoría permite mejorar sin ninguna duda los sistemas de control interno de una organización y asegurar los riesgos que son inherentes a toda actividad empresarial. La teoría de la agencia, probablemente de las más conocidas, en la cual desde el momento en que llegó la revolución industrial y se separó capital de gestión, pues es necesario que aparezca un, entre comillas, intermediario, que es el auditor, porque existe una clara asimetría de información entre los gestores y los propietarios y, por lo tanto, tiene que ser el garante de esa información el propio auditor. Y, por último, la teoría del interés público, en la cual son numerosos grupos de interés los que están alrededor de la información económico-financiera y, por lo tanto, necesitan de un tercero que les dé esa credibilidad. Bueno, yo creo que estas 4 teorías por sí mismas justifican sobradamente el importantísimo papel que tenemos los auditores, y por eso yo creo que es bueno explicarlas en todo momento y tener claro cuál es lo que realmente estamos aportando. Desde el punto de vista de aportaciones, yo creo que esto ya se ha hablado muchas veces. Evidentemente, tenemos aportaciones en materia de competitividad, conseguimos la identificación y la mejora o la cobertura de los riesgos, mejoramos los sistemas de control interno, prevenimos fraudes, somos capaces de reducir los costes del capital. Y desde el punto de vista macro, pues yo destacaría, por una parte, el control del sector público. No vamos a hablar hoy de la auditoría del sector público, pero sabéis que es una bandera que desde las corporaciones llevamos mucho tiempo diciendo que es necesario que el sector público en nuestro país, básicamente el sector local, se audite, y para eso se apoye en auditores privados, que ya estamos absolutamente preparados para ello. Pero también hacemos grandes aportaciones en materia de la divulgación del conocimiento de la contabilidad a nivel mundial. Si tratamos de ver el impacto económico, que es otra forma de ver el valor que aportamos, evidentemente la evolución del empleo en la auditoría, veis que estamos en este momento en 18.000 empleos directos, y esto ha hecho que desde los años 90, desde el año 90 hasta el año 2015, la creación de empleo en materia de auditoría se ha prácticamente duplicado. Por lo tanto, bueno, pues tan mal no nos irán las cosas, ¿no? Pero mucho más importante probablemente es el impacto que no se pueda cuantificar, el impacto económico no cuantificable en materia de lo que aportamos, pues lo que hemos dicho antes, ¿no?, a las bolsas, a las empresas familiares, a la administración pública, en internacionalización, etcétera, etcétera. En definitiva, yo creo que los auditores tenemos una marca clarísimamente reconocible, con muchísimos aspectos que nos identifican y que yo creo que nos deben hacer, y yo creo que a todos nos hacen, pues ser verdaderamente orgullosos de tener una profesión en la cual impere la ética, el rigor, la independencia, la experiencia, etcétera, etcétera.
¿Cuál es nuestro problema? Pues que realmente la auditoría no se entiende por parte de los ciudadanos, por parte de los políticos y a veces incluso diría que por parte hasta de los reguladores. Una cosa que se preguntan los ciudadanos es, ¿pero una auditoría es fiable? Porque, claro, luego ven situaciones en las cuales el auditor no ha detectado no sé qué situación. Y yo creo que hay que dejar muy claro que, evidentemente, una auditoría emite una opinión con una seguridad razonable. Y estos términos de razonabilidad, pues hay que explicárselos bien a los ciudadanos. No necesito explicárselos a vosotros. Evidentemente, todos los que estamos aquí sabemos de lo que estamos hablando. Pero es que la auditoría informa realmente sobre la gestión continuada, pues naturalmente informa. Lo que pasa es que una calificación de un informe por gestión continuada genera muchísimos problemas. Problemas de comunicación, problemas de interpretación, consecuencias serias para la empresa, pero evidentemente que informa. ¿Detecta fraudes? Bueno, creo que esto no necesita más explicación porque nos pasamos la vida explicando realmente para qué servimos los auditores en materia de fraudes. ¿El informe realmente aporta valor? Bueno, luego hablaremos del futuro, pero yo creo que ahí tenemos un trabajo claro por hacer porque tenemos que modificar, en mi opinión, el tipo de informe que emitimos. ¿Y cuál es su alcance? Bueno, pues su alcance hasta la fecha ha sido limitado, pero probablemente esto hay que ampliarlo a la información no financiera, a la gestión de riesgos, etcétera, etcétera. En definitiva, el auditor está en una especie de círculo maldito en el cual tiene que buscar un equilibrio dificilísimo de cumplir, porque tiene que ser independiente, pero además tiene que hacer un trabajo con calidad. Por supuesto, tiene que guardar unas normas éticas muy exigentes. Tiene que, a su vez, aportar valor, pero además tiene que conseguir atraer el talento para tener los mejores profesionales. Y está en un mundo de sobreregulación, con una profesión que es muy difícil ejercerla por esta sobreregulación que existe. Tenemos un supervisor que le tenemos con el aliento en el cogote permanentemente. Tenemos un enorme riesgo profesional, como todos sabéis. Bueno, pues en todo este equilibrio, encima, tenemos que ser capaces de vivir de esto. Y de vivir razonablemente. No es nada fácil, no os lo tengo que contar, porque los equilibrios que hacemos todos los días los auditores son extraordinarios. Segunda parte, tema de la ley. Yo no me voy a quejar de la ley, porque ya me habéis oído muchas veces. Yo creo que lo que tenemos que hacer es convivir con la ley. Tenemos la ley que tenemos, no nos gusta, pero es la que tenemos. Y ahí tenemos 4 líneas de actuación. Por una parte, tenemos que conseguir interpretar esa ley, para lo cual tenemos que trabajar con el regulador, y el regulador, desde luego, el ICAC se ha brindado a ello, para tratar de aclarar muchos conceptos oscuros que hay en la legislación, para saber realmente tener una seguridad jurídica y para saber a qué atenernos. En segundo lugar, tenemos algunos problemas de traducción. Ya lo sabe el ICAC, ya hemos trabajado conjuntamente en este tema, y hay algunos aspectos, como puede ser el llamado General Counsel, desde el punto de vista de que si es o no compatible con la auditoría los servicios de asesoramiento jurídico, bueno, pues ahí hay dudas entre lo que ha pretendido la directiva europea. Bueno, pues estos hay que aclararlos y son materias puras de traducción. Luego también tenemos problemas que son de la propia directiva. Sabéis que la directiva ha creado un órgano supranacional donde están todos los ICACs de todos los países, que es lo que se llama el COESA, y ahí la idea es que podamos trasladar a nuestro regulador para que a su vez traslade a COESA pues cualquier tema que entendemos deba también clarificarse en la propia directiva. Y por último, necesitamos un reglamento. No tiene sentido tener una ley nueva con un reglamento antiguo. Es verdad que las circunstancias políticas que hemos tenido en España no han sido las más propicias para poder desarrollar este reglamento. Pero ya tenemos gobierno y creemos que ahora es ya más que urgente para trabajar en conjunto con el ICAC para empezar a tener este reglamento lo antes posible. ¿Qué es lo que yo entiendo que habría que cambiar de la ley? Nosotros también estábamos esperando que hubiera ya un gobierno, porque lo que queremos es sentarnos con el ministro, con el subsecretario, para decir que hay una serie de cuestiones que entendemos que es urgente cambiar de la ley. Parece mentira, dice, pero si la acabamos de aprobar, es igual. Son una serie de puntos que nos parecen muy relevantes. Uno, lo hemos dicho muchísimas veces, no tiene ningún sentido que si en Europa se ha decidido que haya 2 tipos de informe, uno para las entidades de interés público y otro para el resto, en España tengamos solo un tipo de informe. Esto genera muchísima confusión a los auditores y a las empresas auditadas y, por lo tanto, tenemos que ir al modelo europeo, que para eso se ha legislado así en la directiva.
El régimen de independencia, lo hemos dicho muchísimas veces, genera mucha inseguridad jurídica, es muy confuso, no sabemos a qué atenernos. Yo creo que esto hay que clarificarlo cuanto antes. El tema del comité de auditoría, en el cual ya sabéis que los auditores en ejercicio no podemos estar ya trabajando en el comité de auditoría del ICAC y además los expedientes sancionadores han salido de ahí. Creo que esto es un error mayúsculo y creo que en una reforma de la ley de auditoría habría que volver a los orígenes de la primera ley de auditoría del año 88, porque el comité de auditoría yo creo que ha tenido un papel esencial y ha hecho un magnífico trabajo durante tantísimos años. Y por último, todo el tema del régimen sancionador, en donde realmente hay que ponderar, porque existe una clara desproporción entre las consecuencias infractoras y las sanciones, y además realmente no se tiene en cuenta en el régimen sancionador todos los temas relacionados con el juicio profesional, que entendemos que es algo absolutamente básico. En Europa, ¿cómo ha ido la legislación? Voy a pasar esto. Pues antes ha puesto algún cuadrito ahí Carlos. Claro, esto no es culpa ni del regulador español, ni de España, ni de las corporaciones. Esto es culpa de que la directiva europea ha sido el resultado de muchos intereses de muchos países y de muchas firmas, y al final lo que nos hemos encontrado es que tenemos una directiva y un reglamento que dan muchísimas opciones. Por lo tanto, al final pues tenemos ahí un mosaico. Si te fijas en cualquier cosa, en los servicios prohibidos o en la rotación, bueno, pues cada país ha elegido un criterio completamente diferente. Esto es un verdadero problema para aquellas empresas que hagan auditorías de alguna forma transnacionales. Respecto al tema de los límites de auditoría obligatoria, bueno, a mí me gusta dejar claro que España está un poquito en mitad de la tabla. Si veis ahí, pues hay 14 países que tienen unos límites más altos y hay 16 países que tienen unos límites más bajos. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque cuando tú oyes hablar, y se ha firmado ya en dos acuerdos del PP, el primero que firmó del PP, dos acuerdos políticos, el primero que se firmó Ciudadanos con el PSOE y el segundo que ha firmado el PP con Ciudadanos, y aparece un concepto que se llaman las auditorías abreviadas, pues nos echamos a temblar, para empezar porque no sabemos qué son las auditorías abreviadas. Esto hay que clarificarlo y hay que quitárselo de la cabeza, a menos que se esté entendiendo por auditoría abreviada por los informes de no IPs que existen en Europa. Entonces estamos alineados en la misma posición. Pero si estamos hablando de otras auditorías que no sabemos ni lo que son, pues ahí nos plantea un problema. Yo creo que aquí el ICAC nos apoya y estamos absolutamente de acuerdo en ello. Otro tema que entendemos, y me lo habéis oído también muchas veces, que debe cambiarse es nuestro modelo de supervisión. Es bastante sorprendente que a los auditores se nos pida cada vez más independencia y, sin embargo, tengamos un supervisor que no es independiente. Evidentemente, y eso yo se lo he dicho muchas veces a Ana, eso no quiere decir que el presidente del ICAC no tenga su propio criterio. Por supuesto que lo tiene, su criterio técnico, pero desde el punto de vista político, y lo hemos vivido en toda la tramitación de la ley, pues evidentemente el ICAC depende del Ministerio de Economía y, por lo tanto, por las decisiones del Ministerio de Economía, pues se aplican. Y yo creo que esto no puede ser. Necesitamos un órgano, como existe en muchísimos países, que sea independiente del poder político, que tenga un sistema de gobernanza que no sea presidencialista, sino que sea colegiado, que que lo elija el propio Parlamento con toda la transparencia y que se separen funciones de lo que es auditoría y contabilidad de lo que es la propia regulación. A mí me parece que eso será bueno para el regulador, será bueno para los auditores y, en definitiva, será bueno para las empresas auditadas. Esto se lo queremos rápidamente también trasladar al Gobierno, para ver si somos capaces, pues que un día veamos este cambio, que entiendo que es bueno, como digo, para todos. No me voy a detener mucho en el mercado, simplemente deciros algún dato relevante. El 95% de la facturación de auditoría está en manos de sociedades. Poco a poco los auditores individuales pues han ido a menos. Yo creo que esto es una tendencia natural dentro de cualquier sector. El tema del número de trabajos, pues lamentablemente en los últimos años y como consecuencia de la crisis, pues ha descendido bastante. En el último año estamos en los 58.000, o sea que desde la crisis han descendido en torno a 10.000. El tema del precio hora a la facturación, como siempre os digo, esto es un problema estrictamente nuestro, aunque es verdad que el regulador nos podría ayudar, y yo le he pedido a Ana más de una vez que nos ayude en este tema, pero ahí estamos con unos precios que yo calificaría casi de ridículos, y además estos son los oficiales, y creo que todos nos entendemos. Y respecto al tema de la facturación, pues evidentemente también, aunque parece que hemos tocado fondo, pues todavía no hemos recuperado los importes de facturación previos a la crisis.
Acabo con quizá lo más importante, que es el tema del futuro de la auditoría, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que hablar de varias cuestiones. La primera de ellas es que durante el siglo XX la profesión auditora pues, tuvo un gran prestigio, una enorme reputación, una enorme labor social, pero en el siglo XXI, a través de una serie de problemas y de escándalos financieros, pues hace que a los auditores se nos aumente extraordinariamente la regulación y se nos aumente también mucho nuestra responsabilidad. Eso ha sido el principio de la muerte del juicio profesional. Y yo creo que eso es un error, porque si al final nos limitamos a que realmente nos preocupemos mucho más de rellenar papeles que de conocer realmente el negocio de nuestros clientes, me parece que haremos cada vez un peor trabajo. La cuestión clave no es tanto documentar los trabajos, sino hacer buenos trabajos de auditoría. Y me parece que si nos pasamos de ronda, y siempre os digo esto de que la diferencia entre la medicina y el veneno está solo en la dosis, pues si nos pasamos de dosis nos estamos cargando realmente al enfermo. Por lo tanto, hay que potenciar mucho más el juicio profesional y reducir la presión de la documentación de los trabajos y de la regulación. Esto no es que lo digamos aquí aisladamente, esto se está hablando en toda Europa y hay una tendencia absoluta en avanzar en este sentido. Por supuesto, la auditoría tiene que tener también un enfoque más prospectivo que retrospectivo. Yo creo que solo dar viejas noticias pues no aporta suficiente valor. Creo que ahí hay también mucho camino que andar. El tener una relación, además, puntual no es suficiente. Creo que la auditoría tiene que ser algo mucho más permanente, algo mucho más continuo, y para eso hay herramientas informáticas de las que voy a hablar ahora mismo. El alcance hay que ampliarlo, no podemos ir solo al alcance financiero. El mundo es mucho más complejo que simplemente cifras y tenemos que hablar de temas de informe integrado, en el cual haya datos sociales, medioambientales, haya riesgos, etcétera, etcétera. Tenemos un informe que es excesivamente estándar, es un pasa no pasa, es un informe binario, y yo creo que necesitamos un informe mucho más adaptado a cada una de las circunstancias, parecido a aquello que llamábamos hace años un informe largo en el cual demos una opinión más amplia. Para acabar, ¿qué palancas podemos utilizar para llegar a conseguir estos cambios? Bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos que avanzar hacia un nuevo informe corporativo. Esto está en toda la literatura en este momento. Tenemos que tener un informe corporativo que tenga menos acento en el cumplimiento y que tenga una visión mucho más global para todos los grupos de interés, por supuesto con información no financiera y con un mayor uso de la tecnología. La segunda cuestión, la tecnología, el famoso tratamiento evasivo de datos. Esto está ahí ya a la vuelta de la esquina. Nos va a permitir no tomar muestras limitadas, sino que ir a analizar poblaciones globales. Nos va a permitir identificar riesgos reales y potenciales. Vamos a poder hacer un análisis predictivo a través de modelos de inteligencia artificial. Fijaros que en este momento ya en Estados Unidos hay herramientas tecnológicas que te permiten hacer un pronóstico sobre cuál va a ser el resultado de un juicio dependiendo de la estrategia que tú sigas. Yo eso sí digo de broma que con los jueces que tenemos en España eso será difícil y la máquina probablemente se vuelva loca, ¿no? Pero a lo mejor para auditoría pues es más fácil de utilizar. Tenemos que hablar de ciberseguridad. ¿Sabéis la famosa frase del presidente de Cisco que ha cogido fortuna, ¿no? Que dice: las empresas se dividen en dos, las que han sido atacadas y las que aún no lo saben, ¿no? Pero que también han sido, ¿no? Evidentemente, eso es un problema muy serio en el cual los auditores también tenemos un papel muy importante. Tenemos también que volver a los fundamentos, nuestra ética, nuestra independencia, la formación. Esto es clave y son las enseñas fundamentales de nuestra actividad profesional. Tenemos que saber comunicar cuál es nuestro trabajo. Yo escribí hace unos meses un artículo que bueno, luego ha tenido bastante eco en el sentido de que se hablaba muy claramente de la diferencia de ser guardián o ser sabueso, ¿no? De ser un perro que lo que hace es seguir el rastro de un fraude, o realmente ser un perro guardián, que es lo que nosotros estamos haciendo todos los días, ¿no? Yo creo que en ese sentido tenemos que conseguir eliminar espejos, poner ventanas, que entre aire fresco en nuestra actividad y que todo el mundo un poco conozca. Yo creo que el tema de la comunicación en este mundo, en este momento, es básico, y si no, que se lo digan a Donald Trump, que ha conseguido ser presidente de los Estados Unidos pues a base de una campaña de comunicación. Creo que ahí tenemos que estar para explicar bien a la sociedad lo que realmente somos, ¿no? Tenemos que conseguir atraer el talento. A mí me preocupa mucho. Yo creo que ha cambiado mucho el mundo de la auditoría. Antes, cualquier joven que acababa una carrera, una de sus primeras elecciones era la auditoría. Ahora no es así.
hay que reconocerlo que no es así. Y, por lo tanto, tenemos deberes por hacer, porque si no conseguimos savia nueva, pues nuestro futuro, desde luego, será más que dudoso. Tenemos que conseguir ser multidisciplinares, es decir, que las firmas no solamente hagan servicios de auditoría, sino que pueden ofrecer otros muchos y hacer incluso trabajos conjuntos. A su vez, la complejidad de los negocios exige una clara especialización. Y, desde luego, tenemos que gestionar nuestras firmas como auténticas empresas, por lo cual tenemos que preocuparnos del marketing, tenemos que preocuparnos de la calidad, de los procesos, de la marca, y tenemos que hacerlo tratando de ganar tamaño. Yo creo que la firma que es local tiene que aspirar a ser nacional, y la que es nacional aspirar a ser internacional, y evidentemente que seguirán habiendo profesionales de todos los tamaños, pero me parece que el futuro en este sector y en cualquier otro está en aquellos que consigan ampliar la gama de servicios, el número de profesionales y, en definitiva, el tamaño. Acabo. Creo que justo me he ceñido a mis 25 minutos. Yo creo que tengo que deciros que para mí la auditoría sigue teniendo muchísimo futuro. Yo diría que un enorme futuro. Pero tenemos que ser capaces, los profesionales, las corporaciones, los reguladores, de tener un campo de juego adecuado que nos permita desarrollarnos, que permita que nuestros informes realmente generen confianza, que no sea una mera formalización de documentos y de papeles, que nuestro juicio profesional tenga mucho más peso, que seamos capaces de atraer talento. Yo creo que todo esto es nuestra razón de ser desde hace ya más de un siglo de trabajo de los auditores. Y, desde luego, lo primero para generar confianza es confiar en nosotros mismos y ser verdaderamente conscientes del enorme papel que representamos en la sociedad. Muchas gracias.